Jóvenes, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Espero que se encuentren bien. Esta es mi frase típica, pero de verdad espero que se encuentren bien, no es broma. Así que vamos a comenzar esta clase. Clase se trata básicamente de tres conceptos que son eh, voltaje, resistencia eléctrica e intensidad de corriente eléctrica, que se utilizan en todo lo que es electricidad. Es lo básico, digamos. Entonces, si ustedes no manejan bien esto, vamos a estar en problemas. Eh, para ayudarme un poco, yo voy a mostrarle algunos videos de un youtuber chileno que hace unos videos muy interesantes, así que vamos a partir con lo que es intensidad de corriente eléctrica. Y para eso vamos a ver este video y a medida que avancemos voy a ir explicándoles algunos temas que aparecen dentro del video. Voltaje y amperaje. Más de alguna vez se deben haber topado con estos términos, y es porque son términos muy importantes en electricidad y electrónica. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? Para entenderlo, vamos a mirar la electricidad como si se tratase de un río fluyendo. Si queremos saber cuánta agua pasa o cuánta agua lleva un río, lo que hacemos es medir la cantidad de litros que pasan en un determinado punto durante un determinado tiempo. O sea, podemos decir, ¡ja! Este río lleva 800 litros por segundo. Es un río muy caudaloso. En electricidad podemos hacer algo bastante similar, solo que no con agua, sino que con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante, por ejemplo, un segundo. Y nos daremos cuenta de que pasan muchísimos electrones. Son tantos electrones que si los contáramos por electrón, tendríamos cifras muy grandes. Así que usamos otro término. Usamos el coulomb. Un coulomb equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones. Eso es un 6 con muchos ceros. Ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan en un punto, podríamos decir cuántos coulomb pasan por segundo en un determinado punto. A esto se le conoce como ampere. Un ampere es un coulomb por segundo. Es decir, cuando hay una corriente de 5 amperes, estamos diciendo que están pasando 5 coulombs por segundo en ese punto. Y eso es el amperaje. El amperaje no es nada más que la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado punto. En fin, espero que esto les haya servido para entender un poco más los principios básicos de la electricidad. Y si les gustó, compartan este video. Su compartir es mi sueldo. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. ¡Chao! Bueno, jóvenes, respecto de lo que acaban de ver recién, él hablaba de amperaje, ¿cierto? De lo que son los amperes. Entonces yo voy a partir resumiendo un poco lo que él mostró. En primer lugar, él habló de intensidad de corriente eléctrica. La gente generalmente le llama corriente eléctrica nomás, ¿ya? Pero el nombre correcto es intensidad de corriente eléctrica. Dice acá que la intensidad de corriente eléctrica es la carga que pasa a través de una sección de un conductor en un intervalo de tiempo. Y se expresa matemáticamente así. Entonces, intensidad es igual a la cantidad de carga que pasa por un conductor en un determinado tiempo. En el sistema internacional, la corriente se mide, como la carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos, quedaría coulomb partido por segundo. Y coulomb partido por segundo se denomina ampere o amperios también aparece. Algunas otras unidades que se trabajan acá son el miliampere, ¿ya? Que equivale, miliampere es una unidad más pequeña que equivale a 10 elevado a menos 3 amperes. Y microampere, micro significa 10 elevado a menos 6 amperes, que es una unidad más pequeñita todavía, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que mostraba un poquito el video. Otra cosa que es importante que mostraba el video
era esto. En un coulomb aproximadamente hay 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. O sea, es una cantidad súper grande, ¿ya? Y para entenderlo un poquito mejor, voy a explicar un ejercicio que aparece justamente en la guía, que es cortito, que es el siguiente. Dice, ¿cuántos electrones atraviesan la sección de un conductor en un minuto si la intensidad de corriente que circula por él es de 5 amperes? ¿Ya? Entonces, para resolver este ejercicio, vamos a sacar en primer lugar los datos. Los datos, en este caso, son, si ustedes leen aquí, dice que pasan en un determinado tiempo estos electrones. En este tiempo es un minuto. Por lo tanto, el tiempo o la variación de tiempo, que es lo mismo, yo lo voy a anotar solamente como T nomás, es igual a un minuto. Los minutos, como se trabaja en el sistema internacional, deben transformarse a segundos. Entonces, un minuto son exacto 60 segundos. ¿Ya? Y la otra información que aparece acá es que la intensidad de corriente que pasa por el conductor es de 5 amperes. Entonces, la intensidad de corriente, o corriente nomás, como quieran llamarlo, es de 5 amperes. 5 amperes. Esos son los datos y preguntan por el número de electrones. Entonces yo me tengo que ir a esta relación que es la primera que aparece aquí. ¿Qué dice esa formulita? Esa formulita dice que la intensidad es igual a la cantidad de carga dividido por el tiempo, o la variación de tiempo. Entonces, para saber el número de electrones, yo necesito saber el número de la cantidad de carga que hay. O sea, despejar de aquí, de esta formulita, la Q. Por lo tanto, yo voy a usar solamente la Q aquí. No voy a obviar el triangulito. ¿Ya? La Q, si despejo la Q, este tiempo que aparece acá está dividiendo. Por lo tanto, pasa al otro lado multiplicando. Y va a quedar I por el tiempo, la variación de tiempo. ¿Ya? Si reemplazamos los números correspondientes, me va a quedar de la siguiente forma. La I, la intensidad, en este caso son 5 amperes. Entonces aquí serían 5 amperes multiplicado por el tiempo, que son 60 segundos. Por lo tanto aquí serían, perdón, 60 segundos. Y eso va a dar un resultado. Entonces aquí hacemos la multiplicación. Supongamos que no tengo, que ustedes tienen la calculadora a mano ahí. Tenemos 5 por 60. Y eso nos va a dar, en este caso, 300. Y ese numerito lo colocamos aquí. 300 ¿qué? Como es carga, lo que estoy determinando, en este caso son coulomb, que se abrevia con una C. Pero la pregunta del millón es cuántos son los electrones. Entonces ustedes tienen que fijarse en lo siguiente. Por eso este numerito importante que está aquí arriba. Dice que un coulomb equivale a 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Y aquí tengo 300 coulomb. Entonces hacemos una regla de 3 simple solamente. Entonces anotamos un coulomb equivale, perdón, equivale a 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Aquí vamos a arreglar esto. 18 electrones. De ahí lo vamos a correr para arriba. Y ahora, si ustedes se fijan, me dice que son, el resultado me dio 300 coulomb. Por lo tanto, aquí abajo, 300 coulomb equivaldrán a X electrones. ¿Ya? Electrones lo vamos a notar así. Estos de aquí también, por si acaso, son electrones. ¿Ya? Y eso hay que multiplicarlo. ¿Cómo se multiplica acá? Un cruzado. ¿Ya? Así que vamos a arreglar un poquitito aquí, sí, porque estos 18 son exponentes. Ahí. Entonces, si despejamos de aquí, se supone que va a quedarnos lo siguiente. X, perdón, hay que apretar aquí. Ahí sí. X
va a ser igual a, y aquí multiplicamos cruzado. ¿Cuál es el número multiplicado cruzado? Este por este. Entonces me va a quedar 300 por 6.25, 6,25 por 10 elevado a 18. ¿Ya? Y todo eso después hay que dividirlo. Todo eso hay que dividirlo. Lo voy a anotar así la división, ustedes van a entender. Dividirlo por el número que me falta. ¿Cuál es el número que me falta aquí? El 1. Obviamente la división por 1 no va a alterar absolutamente nada. Y así que tomamos la calculadora y hacemos esa parte. Recordemos que este 18 que aparece acá es exponente. Así que este numerito va hacia arriba. Ahí sí. Tomamos la calculadora. Y aquí, chiquillos, pongan ojo cómo se usa la calculadora, porque en la última guía se les fue en collera a algunos el asunto de las potencias y toda esa cosa. Si ustedes son ordenados, no van a tener uno. Fíjense, 300 por 6.25, 6.25 por 10 elevado a 18. Entonces, en otro, el exponente, en la calculadora científica que ustedes tienen, aparece una E. Apretan ahí. A mí me parece así, pero ustedes apretan la E, ¿no? ¿Ya? Y el exponente en este caso es 18. No hay que dividir por 1 porque en este caso no es necesario. Así que solamente apretamos igual, ¡pum! Y me va a dar ese número. ¿Ya? Ese número es el que hay que colocar acá. Acordarse que ese punto que aparece ahí, ¿ya? Equivale a la coma. Por lo tanto, me va a quedar 1,875 por 10 elevado a 21. Entonces, ese es el número que hay que anotar. Anotémoslo aquí. Ahí sí. 1,875 por 10 elevado a 21. Estos son electrones. ¿Ya? Aquí lo vamos a arreglar un poquitito. Esta es una cantidad inmensa. Imagínense que son solamente 5 amperes. ¿Ya? Por lo tanto, la cantidad de electrones es un número gigantesco. ¿Ya? Normalmente en la casa de ustedes tienen una corriente de toda la casa, digamos, de 14 amperes por ahí. Y imagínense que aquí solamente hay 5 amperes y aparece esta cantidad en un minuto. ¿Ya? Por eso es que causa tanto daño y tanto problema. Así que ese sería el problema resuelto completo y el mismo que aparece en la guía. El único detalle que en la guía cambian estos numeritos de acá, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Ya, chiquillos, sigamos. Ahora, en corriente eléctrica hay dos tipos de corriente. Una que se llama corriente continua y otra que se llama corriente alterna. Y para mostrar la diferencia entre una y otra, yo también tengo acá otro video que quiero que veamos para que aprecien cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Ya? Vamos a ver este video a continuación. Vamos a eliminar esto de la pantalla. Corriente alterna y continua. Si conoces una pila, ya conoces la continua. La corriente continua se llama así porque es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido. Las pilas, por ejemplo, entregan corriente continua ya que fluye desde un polo hacia el otro polo, siempre en un mismo sentido. La corriente alterna, por el contrario, está constantemente cambiando su polaridad, y de ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Un ejemplo de eso es la corriente que podemos encontrar en la toma de corriente de nuestros hogares. Si graficamos ambas corrientes en un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos cómo la corriente continua se mantiene estable en el tiempo, mientras que la corriente alterna toma la forma de una onda sinusoidal. Ahora, si pudiéramos ver el flujo de electrones en corriente alterna, veríamos algo más o menos así. Los electrones primero tienden a ir en un sentido y luego de vuelta. En realidad no recorren la distancia completa, pero hacen el trabajo igual. Esto hace que la corriente alterna no sirva para los dispositivos electrónicos, pero sea muy eficiente para transportar energía a grandes distancias.
De hecho, es por eso que a tu casa no llega corriente continua, sino corriente alterna. El problema, claro está, es que para usar esa corriente alterna en un dispositivo electrónico, debes transformarla en corriente continua. Y ahí la respuesta de que todas nuestras cosas tengan cargadores, transformadores y convertidores, que son en realidad fuentes de poder que convierten la corriente alterna en continua. Ahora la pregunta es, ¿cómo convertir la corriente alterna en continua? O más aún, ¿la corriente continua en alterna? Bueno, esa es una respuesta que veremos en el próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Basics. Bueno, como pudieron ver ahí, mostraba más claramente, ¿cierto?, lo que es corriente continua y corriente alterna. Y por qué se usa una y por qué no se usa la otra. ¿Ya? Normalmente nosotros tenemos en la casa, ¿cierto?, los enchufes que tienen corriente alterna y las pilas y las baterías tienen corriente continua. ¿Ya? Vamos ahora a ver el otro concepto que aparece importante, que es el voltaje. Vamos a verlo a través de un video también. Tienen que armarse paciencia porque a veces me falla la tecnología. En el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo y en un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Este es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Hasta aquí el video de hoy y espero que les haya servido para entender de mejor forma qué es y cómo funciona el voltaje. En fin, se cuidan y nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. ¡Chau! Bueno, como ustedes vieron ahí, habló de este caballero, en este caso habló de lo que es el voltaje, ¿cierto? Entonces, resumamos un poquitito.
El voltaje en sí, en palabras simples, ¿cierto? Es la fuerza con que son impulsados los electrones, es por decirlo así en palabras muy sencillas, ¿ya? A mayor voltaje, con mayor fuerza van a salir, y lo importante es que el voltaje se mide en volt, ¿ya? El voltaje también se le llama, a veces aparecen varios textos por ahí o libros donde al voltaje le llaman tensión, ¿ya? También aparece por ahí en algunas ocasiones la palabra diferencia de potencial, diferencia potencial, fuerza electromotriz, también aparece fuerza electromotriz. Y en todos esos casos es exactamente lo mismo, ¿ya? Para que no se confunda. ¿Y se mide en qué? Básicamente todo esto se mide en volt o voltios, también aparecen en algunos libros por ahí, voltios, ¿ya? Así que ahí vamos. Y nos falta por conocer el tercer concepto, que es eh, resistencia eléctrica. Para eso, de nuevo, yo también tengo acá a mi amigo que tiene la particularidad de explicar muy bien todo esto. Así que vamos a ver este. Vamos a eliminar este. Ahí sí. Ah, pero perdón. Antes vamos a ver este video, que es cortito también, que nos explica un poco cuál es, qué es más peligroso, el voltaje o la corriente, ¿ya? Así que veamos este video. Pablo me ha escrito en los comentarios que explicara qué es lo que mata, el voltaje o el amperaje. Bueno, Pablo, primero que todo, el amperaje no existe. El término correcto es corriente, voltaje y corriente. El voltaje se mide en voltios y la corriente se mide en amperios. Decir amperaje es como si a la masa le dijéramos quilataje, porque la medimos en kilos. Como sea, yo tengo videos explicando qué es el voltaje y qué es la corriente, pero en resumen, la corriente es la cantidad de electrones que fluyen en un punto en un circuito y el voltaje es la fuerza que mueve esos electrones. Mientras más voltaje, más electrones puedes mover y por ende mayor corriente puede circular. Entretenido, ¿no? El tema es que siempre nos confundimos de qué es lo realmente peligroso, el voltaje o la corriente. ¿Qué es lo que realmente me mata? ¿Qué es lo que realmente me va a hacer daño cuando me electrocuto? La respuesta técnica es que es la corriente. De hecho, la corriente que fluye por un LED podría provocarte un paro respiratorio, en serio. Pero entonces, ¿por qué cada vez que toco un LED encendido no me muero? ¿O cada vez que toco la punta del cargador de celular no me pasa absolutamente nada? Bueno, eso es porque no tienen el suficiente voltaje para que la corriente fluya por nuestro cuerpo. Por eso es que en todos lados encontramos anuncios de peligro, alto voltaje, y no peligro, alta corriente, porque es el voltaje el que va a hacer mover los electrones para que te hagan daño. Sin esa cantidad necesaria de voltaje no te va a pasar nada. De hecho, en todas las legislaciones del mundo, incluyendo en Chile, se especifica qué voltajes son seguros para determinadas condiciones. Así que tengan cuidado con el voltaje, porque a pesar de que es la corriente la que nos mata, es el voltaje el que mueve esa corriente. Espero haber resolvido tu pregunta, Pablo, y estaré atento a más de sus consultas acá abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video en unos minutos. ¡Chao! Bueno, ahí con esa explicación quedó más que claro, ¿cierto? Cuál es más peligroso, la corriente o el voltaje. Espero que le haya quedado súper claro con ese video. Más didáctico ya no puedo hacer. O sea, más didáctico no puedo hacer este amigo en realidad. Ahora a continuación vamos a meternos de lleno en lo que es resistencia eléctrica. Entonces vamos a ver este video que tiene que ver con resistencia eléctrica. ¿Y qué es lo que es la resistencia eléctrica? De eso se trata. Vamos a ir viendo. En los capítulos
anteriores hemos aprendido que hay dos unidades muy importantes en electricidad. Los amperios, que miden la cantidad de electrones que pasan en un circuito, y los voltios, que miden qué tan fuerte es la diferencia de potencial en un circuito, quién es la que hace mover a los electrones. Pero nos falta un tercer integrante. Este tercer integrante es la resistencia. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo es la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. En este grupo podemos encontrar a la mayoría de los metales. Pero ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor, de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistividad. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata. Y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. Entonces, ¿qué hace que incluso algunos conductores tengan más resistencia que otros? Para saberlo, deberemos mirar en su estructura atómica. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como también las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a través de un material con alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Si no me crees, ve el video donde yo mismo lo pruebo. Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar el LED. Entonces, lo que hace limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor. Pero aún así, este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos hoy en día. Lo interesante ahora sería saber cómo calcular cuál es la resistencia adecuada para poner en un circuito. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video.